¿Qué pasa, Gato Jazz? Quizá tú ya lo sabes, pero ¿por qué cuando hablamos nuestro idioma usamos palabras de otros idiomas? Es decir, ¿por qué en español a esto lo llamamos napolitana, pero los ingleses lo llaman pain au chocolat, que en realidad es una expresión francesa? ¿Por qué hemos traducido la expresión francesa coup d'état por golpe de estado, mientras los ingleses continúan diciéndolo en francés, coup d'état? Y por poner un ejemplo en español, ¿por qué usamos la palabra show en vez de espectáculo? Llevo varios días pensando en esto y creo que puede ser interesante hablar de ello. ¿Te queda si lo vemos? Porque ya sabes, si puedes hablar tu idioma, también puedes hablar el mío. ¡Empezamos! Cuando hablamos de cómo formar el diminutivo y aumentativo en español, mencionamos que existen varios procesos lingüísticos para crear palabras nuevas. Te dejo el vídeo por aquí para que le eches un vistazo. Uno de estos procesos se basa directamente en robar palabras de otros idiomas. A las palabras de otros idiomas que empezamos a usar en nuestra propia lengua las llamamos extranjerismos, o si quieres sonar un poco más técnico, las puedes llamar préstamos lingüísticos, o simplemente préstamos. Empezar a usar palabras de otras lenguas en tu propio idioma no es algo malo, es otra forma cualquiera de enriquecer tu idioma. Míralo de este modo. Una vez más, los idiomas los podemos comparar con el ADN. Si pensamos en las familias reales, casándose siempre con miembros de la misma familia, al final los hijos de los hijos de los hijos terminan por tener ciertas enfermedades genéticas. Para airear un poco el ADN y evitar este tipo de problemas, hace falta casarse con gente de otra familia, traer un ADN extranjero a la familia, por lo que empezar a usar palabras de otros idiomas puede que sea algo positivo. Sin embargo, no siempre los extranjerismos se incorporan al idioma de la misma manera. Como hemos visto antes, a veces directamente nos negamos a usar la palabra extranjera y nos mantenemos firmes en usar palabras de nuestro propio idioma, como con el ejemplo de napolitana, que por cierto, no viene de Nápoles, sino de Francia, para ser más exactos, de una pastelería llamada Viennoise. Si te interesa el tema, investiga un poco sobre este señor en internet. Es el propietario de la pastelería. Lo de llamarlo napolitana no está muy claro. Hay quien dice que a la gente le resultaba muy difícil eso de pronunciar pain au chocolat, así que se quedó con napolitana, porque aunque su origen está en París, a España llegó a través de Italia. Pero insisto, todo esto no está muy claro. Otras veces preferimos adaptar las palabras extranjeras a nuestro idioma traduciendo de forma literal. Técnicamente esto no se consideraría un extranjerismo, sino más bien un calco, como golpe de estado. Coup en francés significa golpe. D'état es bastante obvio que significa de estado. Pero la cosa se pone un poco más interesante cuando verdaderamente adaptamos las palabras extranjeras a nuestro idioma. Un buen ejemplo sería croissant, del francés croissant, que significa literalmente creciente. Porque quizá no lo sepas, pero el croissant realmente es una luna creciente. Es un bollo creado para conmemorar la victoria del ejército austriaco sobre las tropas del Imperio Otomano durante el asedio de la ciudad de Viena. Perdona que hoy me estoy desviando muchísimo del tema. Como decía, con el ejemplo de croissant se mantiene la fonética francesa aunque adaptándola a la forma de escribir del español. Y es que la mayoría de las veces es exactamente esto lo que hacemos para adaptar palabras de otros idiomas al español. Basta con modificar un poco la palabra extranjera, siguiendo las reglas ortográficas del español, para que suene más o menos igual y voilà, ya tenemos una palabra española. ¿Quieres ejemplos? Cappuccino, espagueti, boulevard, champán, gángster, boicot. ¿Ves que la fonética se parece bastante? Es cierto que hay casos como spaghetti o champagne que fonéticamente no coinciden del todo. En español no existe la S líquida, es decir, no existen palabras que empiezan con una S seguida de consonante, como en spaghetti. Tampoco existe el sonido sh de champagne, así que se adaptan de manera aproximativa. Espagueti y champán. Hay otros ejemplos que, como ni la manera de pronunciarse ni la manera de escribirse plantea ningún problema, y en cierta medida respeta tanto las reglas fonéticas como las reglas ortográficas del español, pues la palabra en sí no cambia. Box es box, kit es kit, set es set. Pero lo divertido viene cuando mantenemos más o menos la manera de escribir de la palabra extranjera, pero la pronunciamos a la española, dando la impresión de ser una palabra completamente distinta.
como ocurre con puzzle y baffle, ambas préstamos del inglés, que originalmente se pronuncian puzzle y baffle. Ten cuidado, porque depende del país en el que estés aprendiendo español, la cosa puede variar un poco. Un buen ejemplo de esto sería la palabra jersey. En inglés, jersey. En España se mantiene la manera de prescribir, pero se pronuncia a la española, jersey. En cambio, en algunos países hispanoamericanos se ha adaptado como jersey o jersey. Curioso, ¿verdad? La verdadera pregunta, y lo que a mí más me interesa, es descubrir por qué usamos extranjerismos cuando perfectamente podemos usar palabras de nuestro propio idioma. En vez de puzzle, podemos decir rompecabezas. En vez de baffle, altavoz. Y lo mismo pasa con show y espectáculo. Pues bien, esto sucede por varias razones. Primero, por cuestión de estilo, para cubrir ciertas necesidades expresivas. Y segundo, puede que una palabra se refiera a una realidad totalmente nueva. Aunque no lo creas, en esto de los idiomas, la moda es bastante importante. En mayor o menor medida, como individuos, solemos tratar de diferenciarnos del resto. Queremos mostrar al mundo que somos especiales, distintos. Y esto lo podemos hacer de manera rápida de dos maneras: vistiendo de forma diferente, pero también hablando de forma diferente. Es decir, al igual que te pones una camiseta que la gente normalmente no lleva, también puedes empezar a usar palabras que la gente no suele usar. Esto se produce bastante en la adolescencia, cuando todavía estás buscando tu identidad, y lo primero que haces como adolescente es intentar distanciarte de lo que dicen o hacen tus padres. Solo tienes que darte una vuelta por canales de youtubers o streamers jóvenes y verás que no dejan de usar palabras como random, bro, de chill, aesthetic, todas ellas extranjerismos que, con el tiempo, lo más probable dejarán de usarse. Pero si se siguen utilizando y llegan a extenderse, terminarán absorbidos por el español, convirtiéndose en palabras españolas de pleno derecho. Y si esto pasa, quizá hasta puede que para algunos hablantes estas nuevas palabras aporten un matiz de significado más preciso, aunque sea un significado que ya estaba incluido en la palabra española. Por ejemplo, y esto es pura opinión personal, para mí un puzzle siempre es plano. Es esto. En cambio, rompecabezas, que en teoría es la palabra española, que según la RAE se refiere a un puzzle como el de antes, para mí vendría a ser como un cubo de Rubik. Pero como ya te he dicho, esto es algo que está en mi cabeza, cuando alguien habla de un puzzle o un rompecabezas. Pura opinión personal. A veces se utilizan nuevas palabras para designar cosas que hasta ese momento no existían. Hay mil ejemplos de esto: blues, jazz, apartheid, pizza. Y no creas que esto es un fenómeno nuevo. Si nos paramos a ver un momento una palabra tan natural y española como puede ser tomate, descubrimos que tomate originalmente fue un préstamo de la lengua náhuatl, una lengua yuto-azteca. Así que nos tenemos que remontar a la época del descubrimiento de América para poder oír por primera vez la palabra tomate en español. Imagínate. ¿Y cómo se deben escribir los préstamos si estamos escribiendo algún texto? La RAE recomienda escribir extranjerismos en cursiva, es decir, así, o entre comillas. Pero hazlo solo con los extranjerismos que no estén 100% asimilados, como marketing, copyright, startup. Si la palabra ya se ha lexicalizado, como por ejemplo pizza, no hace falta. Por cierto, si te interesa el tema de la escritura, échale un vistazo a este otro vídeo, donde hablo del origen del alfabeto. En realidad, hablar de préstamos lingüísticos es hablar de historia de la lengua, y hablar de una lengua es hablar de un pueblo, pero no solo de un pueblo, sino también de otros pueblos y culturas con los que ese pueblo ha interactuado a lo largo del tiempo. Mira de lo que hablo. En español encontramos palabras procedentes del árabe, que se incorporaron al castellano a lo largo de la Edad Media: aceituna, alcalde, álgebra, arroba, azúcar, gazpacho. También desde la Edad Media, el español poco a poco ha ido adoptando palabras de origen francés, pero con mayor intensidad a partir del siglo XVIII. Argot, bricolaje, boulevard, chofer, complot, corsé, élite, pantalón. Tampoco podían faltar las palabras procedentes de las lenguas indígenas de América: alpaca, cacahuete, cacique, caucho, cóndor, guano, jaguar, maraca, ocelote,
Del italiano nos llegaron palabras sobre todo durante el Renacimiento: balcón, góndola, libreto, novela, ópera, regata. Y del inglés nos ha llovido palabras a partir del siglo XIX: club, estándar, fútbol, líder, sándwich, turista. ¿Sabías todo esto, Gato Jazz? Dime en comentarios algún préstamo que suelas usar tú, o alguno que no haya dicho. Nos vemos en el próximo vídeo.